¿Cómo puede una persona llegar a estar completamente ciega? ¿Cómo puede ser que una persona llegue a tener tal nivel de obcecación, tal nivel de empeñarse en algo, que llegue a no ver nada? Vamos a desentrañar hoy un poco cómo una persona llega de tener una visión normal de las cosas a cegarse en la vida. ¿Por qué nos cegamos? Porque vamos a ver en el Evangelio de hoy cómo los fariseos estaban completamente cegados en lo que se refiere a Jesús. Estaban cegados contra Él. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Cuál es el proceso que se da hasta que eso ocurre? Estamos al lunes 9 de septiembre y me alegro muchísimo de tener el gran regalo de estar contigo hoy. La paz del Señor. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Vamos a escucharlo atentamente. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. Y levantándose, se quedó en pie. Jesús les dijo: os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo: extiende tu mano. Él lo hizo, y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. A mí la frase que más me ha impresionado al meditar este Evangelio es la última. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Si nos vamos al Nuevo Testamento del Padre Manuel Iglesias, que muchas veces aporta una riqueza en la traducción y en las notas, esta frase la traduce así: pero ellos se pusieron frenéticos y comentaban entre ellos qué podrían hacer contra Jesús. O sea que en lugar de ciegos por la cólera, traduce ellos se pusieron frenéticos. Y luego en la nota dice: se pusieron frenéticos, literal, se llenaron de locura. Se llenaron de locura. La expresión literal es: pero ellos se llenaron de locura.
Es decir, están tan ciegos que están como locos. Bueno, pues ahora vamos a leer un texto precioso de San Juan de la Cruz que nos explica muy bien cómo se produce este proceso de la ceguera espiritual. Está en Subida del Monte Carmelo, libro primero, capítulo 8, número 6. Y dice: Oh, si supiesen los hombres de cuánto bien de luz divina les priva esta ceguera que les causan sus aficiones y apetitos. Aquí ya nos descubre el mal. Esta ceguera, dice San Juan de la Cruz, la causan sus afecciones y apetitos. O sea, la causa de la ceguera espiritual son los afectos desordenados, los apegos a las cosas, los apegos a las personas, los apegos a uno mismo, los apegos a mi propia inteligencia, a mi propia voluntad, a mi propia opinión. O sea, lo que causa la ceguera espiritual es un amor desordenado. Cuando yo amo las cosas o a mí mismo por encima de Dios. Pero ahora lo va a ir explicando con mucho detalle. Merece mucho la pena. Pero fíjate lo que dice al principio. Oh, si supiesen los hombres de cuánto bien de luz divina les priva esta ceguera. O sea, que no solo tenemos que tener en cuenta esta ceguera, sino que tenemos que tener en cuenta de cuánto bien de luz divina nos priva esa ceguera. Siempre para poder vencer los apegos, lo principal no es luchar contra el apego. Para vencer un apego hay que luchar contra el apego, ciertamente. Pero lo principal no es luchar contra el apego. Para vencer un apego, lo principal es que haya un bien verdadero que te seduzca, que pueda en tu corazón más que el apego. Es decir, para vencer un apego hay dos cosas que tienes que hacer. Una, distanciarte de eso a lo que estás apegado. Y eso se hace mediante un esfuerzo de la voluntad. Imagínate que estoy apegado al dinero. Pues para desapegarme del dinero, tengo que pensar poco en el dinero, utilizar poco el dinero, tener poco contacto con el dinero. Si estoy apegado a una persona, tengo que tener menos contacto con ella para irme desapegando. Si estoy apegado a un objeto, tengo que distanciarme de ese objeto, utilizarlo menos, verlo menos, para irme desapegando. Entonces, una cosa que hay que hacer para librarse de un apego es distanciarse de ello. Pero otra cosa, que es todavía más importante, es que yo busque algo bueno, verdadero, ordenado, según la voluntad de Dios, que me
atraiga con más fuerza que el apego. Porque si yo solo, para quitarme un apego, me alejo de aquello a lo que estoy apegado, con un esfuerzo de voluntad, me quedo en vacío. Entonces, si me quedo en vacío, voy a ansiar mucho más esa cosa a la que estoy apegado. Pero si ese vacío lo lleno con algo bueno y santo que me atrae, entonces eso bueno y santo que me atrae me va ayudando mucho a olvidarme de aquello a lo que estoy apegado. Por eso, la mejor manera de desapegarse de todo es enamorarse de Jesús. Pero también puedes buscar otros amores buenos y santos que te ayudan. Por ejemplo, el amor a la Biblia, el amor a las buenas lecturas, el amor a la liturgia, el amor a estar con personas que te ayudan a ir a Dios, conversar con personas que viven muy en Dios. Todo ese tipo de cosas buenas y santas te ayudan a vencer los apegos. En cuántos males y daños les hacen ir cayendo cada día los apegos, en tanto que no los mortifican. Hasta que no mortificas el apego, no te separas de él, en cuántos males y daños te hace caer. Porque no hay fiarse del buen entendimiento ni dones que tengan recibidos de Dios. Imagínate una persona que tiene buen entendimiento, muchos dones recibidos de Dios. Pues eso no basta para pensar que si hay afición o apetito, es decir, si tiene apego, dejará de cegar y oscurecer y hacer caer poco a poco en peor. O sea, como una persona esté apegada, ya puede tener muchos dones de Dios, ya puede tener mucha inteligencia, da igual. Eso no le va a librar de ir poco a poco a peor, más oscuro, más ciego, más aferrado. ¿Por qué? Porque el apego es una cosa que si tú no te distancias de ella, tiende a crecer. Si yo estoy apegado al dinero y no pongo diligencias para desapegarme, cada vez me voy apegando más. Y así con todos los apegos. Además va poco a poco. Porque muchas veces la táctica que emplea el demonio para apegarnos mucho a algo es ir poco a poco. Poco a poco para que no me dé cuenta del daño que me está haciendo. Entonces el demonio va poco a poco haciéndome que me apegue para que yo no me dé cuenta y entonces siga adelante sin poner una solución y cuando me dé cuenta ya sea muy difícil. Porque ¿quién dijera que un varón tan acabado en sabiduría y dones de Dios como era Salomón había de venir a tanta ceguera y torpeza de voluntad que hiciese altares a tantos ídolos y los adorase él mismo, siendo ya viejo? Esto viene en Primer Libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 4 al 8. Y solo para esto bastó la afición que tenía a las mujeres y no tener el cuidado de negar los apetitos y deleites de su corazón.
Salomón tenía un apego a las mujeres y no tuvo cuidado de negar los apetitos y deleites de su corazón. Porque él mismo dice de sí en el Eclesiastés que no negó a su corazón lo que le pidió. Y pudo tanto arrojarse a sus apetitos que, aunque es verdad que al principio tenía recato, es decir, al principio era un apego pequeño, que no le llevaba a males especialmente graves. Pero, porque no los negó, esos apegos, poco a poco, le fueron cegando y oscureciendo el entendimiento, de manera que le vinieron a acabar de apagar aquella gran luz de sabiduría que Dios le había dado. Poco a poco fueron creciendo hasta que se quedó sin nada de luz, de manera que a la vejez dejó a Dios. De manera que a la vejez dejó a Dios. ¿Veis? Este es el proceso de los apegos. Este es el proceso de la ceguera espiritual. Pero nosotros confiamos en María. Nosotros nos entregamos a ella para que con su ayuda estemos libres de este y de todos los males. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.